estuvimos reflexionando un poquito sobre el voto de Milei. Dijimos que el voto bronca, por supuesto, la bronca es Milei es la bronca, por supuesto también. Pero también el voto de Milei tiene que ver con un Estado que tiene que mejorar. Desde ya yo no creo que cuando un Estado funciona mal lo mejor es terminar con el Estado, dinamitarlo, ni reventarlo, ni desaparecerlo, ni tampoco creer que el Estado es una organización criminal que te roba los impuestos. Pero hay que mejorarlo. Esa idea la vi plasmada en Twitter en un hilo de Tomás Bril Mascarena, que es director de políticas productivas de Fundar, y me pareció muy interesante. Así que a ver que nos cuente él qué es lo que él está viendo en este Estado que inevitablemente tiene que cambiar, muchachos, tiene que cambiar. Y yo también pienso quién es el que mejor lo cambiaría. Pero bueno, Tomás, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pablo, un gusto saludarte. Bueno, fue muy interesante leerte. Quiero que lo compartas un poquito con los oyentes, si es posible. Bueno, muchas gracias. Me alegro que te haya resultado interesante. A ver, obviamente estamos en un contexto donde hay fantasías, digamos, de libros de filosofía respecto de, digamos, una sociedad sin Estado, por ejemplo, y la alegría y felicidad que eso traería a las personas. La verdad que hablar con esas caricaturas no me parece muy interesante. Lo que yo traía un poco a la mesa... Vos decís, ni entramos a discutir el laboratorio teórico absurdo de Milei, no tiene sentido, porque no existe. No, me parece que no vale la pena. Ahí yo cierro esa reflexión en ese hilo con la idea de no podemos regalar la agenda de pensar el Estado, ¿no? O sea, claro. Es una obviedad que necesitamos tener digamos que las sociedades sin Estado y demás están en libros que uno leyó en la facultad y demás, pero yo digo que para una discusión de borrachos está divertido, pero no da para más, ¿viste? Por eso vamos a lo serio y yendo a lo serio, lo que creo es que, digamos, por ponerle un título en el campo progresista, ponerle la etiqueta que quieras, tenemos como un tabú con el tema del Estado, como que, viste, como esos temas que no se hablan en la pareja o que no se hablan con esos temas complicados que tenés con un amigo y que no hablas. Es verdad. Entonces, hay que animarse a hablar de los temas que son complicados. Sí. Y en ese animarse, digamos, no puedes entrar en la conversación con un tabú o con un corset mental de que digamos, de que hay que mantener las cosas todo tal cual está, o... Bueno, y que el concepto para mí yo lo compro totalmente. ¿Qué crees vos que hay que cambiar o por dónde empezamos? Por empezar, hay distintas temporalidades. Digamos, me parece que de acá a octubre, noviembre, me parece que por lo menos hay que plantear el tema, ¿no? O sea, esa es la temporalidad, digamos, del calendario electoral, y empezar a poner un norte, hasta te diría narrativo, sobre la importancia de hablar sin tabúes sobre este tema. Con otra temporalidad, digamos, saliendo del calendario electoral, digamos, hay que empezar a realmente a hacerlos, digamos, a elaborar la agenda que hace falta para transformar ese Estado. Hay muchas cosas que ya se saben, y ahí sí me apoyo en la perspectiva comparada, ¿no? Digamos, de perspectiva comparada internacional. Sabemos que, digamos, que lo que hay que hacer es crear capacidad estatal, digamos. Las historias de desarrollo y crecimiento económico de largo plazo sostenido son historias donde hubo estados sí, el Estado jugó un papel importante, pero sí, es un Estado muy capacitado, ¿no? Muy fuerte y con mucha... Sí, capacidad, me parece la palabra. Exactamente. ¿No? Ayer en Fundar sacábamos un hilo sobre el Estado inteligente, un trabajo que se hizo junto a CIPEC. El concepto es ese, ¿no? Estado inteligente, capacidad estatal, y esto es, digamos, por eso digo, la pregunta es obvio que tiene que haber un Estado. El tema es cómo reconstruir el Estado. ¿Cómo reconstruir? ¿Crees que en eso que algunos dicen, che, hay un cambio de época y demás, el Estado juega un papel importante? Es decir, si el Estado cambia, es como que cambia también la época, es como un cambio muy fuerte que hay que hacer. Sí, a ver, cuando desarmamos la caja de lo que quiere decir capacidad estatal, capacidades estatales, una de las primeras cosas que uno se encuentra ahí, y digamos, la evidencia comparada lo muestra, bueno,
en los casos que funcionaron bien las cosas, los estados, por ejemplo, pagan buenos salarios. O sea, entonces, en este contexto... Un estado que paga salarios malos es un mal estado. Tal cual, ya está... Y eso es lo que tenemos hoy. La cosa. Eso es lo que tenemos hoy. Tal cual. Y entonces, típicamente uno querría que el Estado pueda competir muy bien con el mercado para atraer mucho talento al Estado. Entonces, estamos en un contexto donde, digamos, el propio ciclo económico y demás no hace más que licuar capacidad estatal, ¿no? Entonces, por empezar hay que plantear la necesidad de crear, reconstruir, de fortalecer, ¿no? Esa es la discusión donde uno quiere meterse. Después, el cómo, ¿no? Y después, obviamente, vendrán todas discusiones sobre el tamaño, sobre funciones, sobre empresas públicas, cuánto sí, no, en qué sectores. Bueno, digamos, yo no tengo... No te puedo, lamentablemente no tengo todas las respuestas para decirte exactamente que sí, que no, claro. Pero digo, es una agenda que nos debemos. Ese es quizá mi único ¿Vos crees? aporte. A ver si me animo a interpretarte esto. Sí. ¿Crees que también el progresismo ha caído en un problema al confiar mucho en el Estado? Porque yo soy progresista, yo creo en el Estado, creo en lo que tiene que hacer el Estado, presente, ¿no? Pero no nos preocupamos por mejorar la calidad. En el afán de que el Estado llegue a todo lo que debe llegar, tal vez nos faltó ser más exigentes con qué Estado llega a hacer cada cosa. ¿Puede ser por ahí la cosa? Tal cual, y después uno puede ir bajando tema por tema, digamos, educación. Bueno, la pelea por la calidad educativa hay que darla. Sí, o sea, es fundamental. Digamos, uno cree que el Estado tiene un rol fundamental en eso, y obviamente que la cosa no va por los vouchers, no hace ni falta decirlo. No. Pero el punto es, digamos, empezar a tener agendas concretas, y yo hoy decía creíbles, ¿no? O sea, hay que empezar a hacer, a poner el norte, a poner una hoja de ruta que sea creíble, porque digamos, creo que me parece que la sociedad argentina ya un poco que sea perdió la exigente confianza. Y creíble, porque si no vienen otros que te dicen, ¿no ves que el Estado es una mierda? Reventémoslo. Tal cual, Por no aceptar que el Estado a veces llega donde tiene que llegar, pero llega mal, ¿no? Entonces, por eso, por no admitir ese debate, que es a veces un defecto del progresismo, si quiere del peronismo, del kirchnerismo, por no aceptar ese debate, entonces viene y te corren. Como no hay pruebas para ver la calidad educativa, ves que no sirven para nada. Pecadores, digamos. Y claro, se te viene todo abajo. A ver, te pongo un ejemplo, por ejemplo. Todos temas muy, digamos, muy controversiales, ¿no? Pero, digamos, tarifas de servicios públicos, subsidios a los servicios públicos. Bueno, lo que uno quiere es un Estado que tenga tanta capacidad que pueda, digamos, milimetrar, focalizar exactamente dónde, a qué personas, a qué hogares les hacen falta, digamos, una asistencia estatal para acceder a, digamos, para poder costear servicios básicos como agua, como electricidad, como gas, como transporte público. Y ese Estado con capacidad es el mismo Estado que dice, en estos lugares no hay que poner recursos. Claro. Como ves, es toda una discusión sobre construir capacidades, no destruir y no de retirarse. Sí. No, a ver, también otro concepto que hace una década y pico estaba, sintonía fina. Bueno, uno lo que quiere es un Estado que pueda hacer sintonía fina. Sí. Sintonía fina sobre educación. Bueno, hoy hay mucha más tecnología además para lograrlo. Tal cual. Exactamente, ahí me apoyo sobre esto que te contaba ayer, que sacamos una suerte de manifiesto entre Fundaris y PEC, diciendo... digamos, que también, ¿no? Como que cambia la discusión, ¿no? Como que el punto es ¿cómo vamos hacia un Estado inteligente? O sea, salgamos de la discusión esta fantasiosa de desmantelar el Estado, la discusión del ajuste, la discusión de esta fantasía, digamos, de una sociedad tiene Estado, y entremos en la discusión que nos interesa, la discusión del Estado inteligente. Ayer decía Fundaris y PEC, en este suerte manifiesto de dos organizaciones, digamos, hay que pensar un Estado que sepa cómo trabajar con los datos. O sea, totalmente. Pero mirá, fíjate vos lo que dijiste del ajuste, me engancho, porque acá todos te dicen, no, la solución es el ajuste. Tampoco están pensando en un mejor Estado. Están pensando en gastar menos plata. Les importa un carajo después. Si con esa... Porque tal vez con menos plata tenés la misma calidad. Ahora lo que hay que estar pensando es cómo mejorar la calidad del Estado. Y eso, te digo la verdad,
el único que lo escuché hablar de eso es Sergio Massa. Pero bueno, no tenés por qué estar de acuerdo, Tomás, con esto. Pero yo a Sergio Massa lo escuché hablar de esto en estos términos. A los demás le escuché con decir gastemos menos o reventemos el Estado. Sí, Carla. No, exacto, bienvenido o sea, mi punto es, hagamos este planteo, porque no hacerlo es peor para el campo progresista. Le estamos regalando una agenda a gente que viene con fantasías. Totalmente. Tomás, Sí. mira, yo pensaba recién, ¿no? ¿Qué es a la gente que está tan enojada, ¿no? ¿Qué es lo que más la enoja? Porque yo no veo gente enojada porque dice, no, la educación es una mierda, o no, yo tengo la sensación que la idea... sí, te enoja cuando tu hijo enoja. no va a clase porque hay paro. No, eso sí, pero digo, que en general, a lo mejor yo también me confundo, están en un nivel de enojo donde piensan que todos chorean en todos lados. Que hay choreos con el tema de los planes, que hay choreos cuando el Estado se hace presente en los sectores más vulnerables. O sea, como que si el Estado estuviera pobre hoy por todos los bolsilleos, las tranzas y la corrupción. ¿De qué manera el Estado puede ser lo suficientemente inteligente para ser transparente? Bueno, me parece que justamente es una agenda, digamos, construir un Estado capaz e inteligente es una agenda osada en la Argentina. Sí, porque en cualquier obviamente país. que va a haber perdedores en esa agenda, pero fíjate, en una mirada un poco menos cortoplacista, con una mirada más de mediano largo plazo, si logramos recuperar el valor del Estado, a la larga, aunque en el corto pueda haber algunos perdedores de esa construcción de capacidad, para la sociedad en su conjunto habrá sido una batalla ganada. Y digo, es costosa, digamos, puede haber perdedores, porque obviamente cada vez que Claro. digamos, la transparencia puede perjudicar, o sea, pero creo que es un desafío que vale la pena. Qué bueno. Pero un Estado tiene que ser transparente. El gran tema es Pero que me no parece lo es. una gran pegada a esto que dice Tomás de no regalar la discusión Exacto. del Estado, no Exacto. decir el Estado está ahí, no lo toquen, sí, toquémoslo para mejorarlo, porque si no viene uno y dice, mira cómo funciona mal, reventémoslo. Exacto. Y lo bueno. otro que decía Pablo, que quizás te gustó también, es esta idea de que tampoco me parece buena idea como ningunear el tema, ¿no? Como Claro. digamos, desentenderse de la idea de que muchas personas están enojadas con Sí, los tal cual. servicios que reciben del Estado en sí. sus múltiples dimensiones, porque el Estado está presente en, digamos, regulando servicios públicos, está presente en el mercado de alquileres, está presente en la educación pública, en la salud. Entonces, uno tampoco puede ningunear el sentimiento de angustia que muchas personas tienen, a través de la sociedad, porque cruza sectores económicos, cruza Pero además el sectores Estado ideológicos. también, perdona Tomás, marca un Sí. poco la desigualdad. No, yo soy muy claro en esto y lo digo siempre. Hay cosas del Estado que no necesito tomarlas, porque me las pago, porque puedo en el sector privado y tengo, a mi juicio, un mejor servicio del privado que del Estado. Eso también es un problema, porque tarde o temprano va mejorando lo privado, empeorando lo estatal, y además los políticos, toda la clase dirigente también le pasa lo mismo. Entonces, ¿quién defiende la escuela pública si solo va la gente que tiene menos posibilidades económicas, menos injerencia en el quehacer público, político, social y demás? Entonces, si no nos damos cuenta de eso, también estamos, o sea, yo mismo me doy cuenta que el Estado está mal cuando yo uso cada vez menos cosas del Estado y las voy a buscar al sector privado. Me tengo que también plantear qué carajo está pasando, porque en los países de iguales todos van al mismo dentista, van al mismo médico, van al mismo hospital. Bueno, acá no pasa eso. Exactamente. Si tenés un minuto más, te cuento una suerte de viñeta que el otro día me impactó mucho. En Fundar estamos estudiando uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, que es el sector de software. Y entonces estamos haciendo, entrevistas en empresas, entre 50 y 100 empleados que exportan software al mundo, contratando talento argentino, traen dólares al país y demás. Y hablando con algunos fundadores de estas pequeñas empresas, cuando uno
pregunta y repregunta de cuáles son las políticas públicas que necesitan para que el sector de software crezca todavía más, para que dé más empleo y demás, al final uno se queda, digamos, te dicen que una cosa central es volver a recuperar la calidad que tuvo la educación pública argentina. Claro. Y hay muchas historias que uno se encuentra en ese sector de gente que hoy realmente exporta, da 50, 100 empleos, y que fueron personas formadas no solo en la universidad pública, sino también en la primaria y en la secundaria pública. Totalmente. Y en eso, digamos, y en eso estamos de retroceso. Sí. Y hay que recuperarlo, o sea, hay que recuperarlo. Pero digo, el primer paso es plantear la agenda, no tenerle miedo, es decir, acá hay que transformar. Y después empecemos a trabajar el cómo, pero el primer paso es abrir la tapa, sacar el tabú. Sí. Buenísimo el punto, Tomás, gracias. No, te agradezco mucho a ustedes dos. Un abrazo, un gustazo.